Muy bien, después de haber hecho nuestra pausa entre momentos de picos de concentración de 5 minutos, procedemos a grabar la segunda parte de la primera clase en los videos instruccionales de apoyo a formulación de problemas de investigación. Recuerden que lo que hemos estado tratando en el video anterior y continuaremos tratando ahora es lo que llamaríamos la perspectiva respecto a lo que es investigar o lo que es investigación para la Dirección de Investigación y Posgrado en sus programas de maestría. Nuevamente, para evitar que nos excedamos en el tiempo, fijaremos nuestro temporizador y continuaremos con la presentación de PowerPoint que, como les dije antes, tienen ustedes en su carpeta de Dropbox y pueden además buscarla en un link hacia el wiki. Muy bien. Fijamos nuestro reloj, comienza el tiempo y nos vamos al PowerPoint. Nos habíamos quedado en una definición operativa de investigación que, como les dije en el video anterior, es para contrastar con las definiciones formales que ustedes buscaron en su tarea para completar el glosario. La definición operativa entonces nos permite establecer criterios para observar pruebas, testimonios de cosas que llamamos investigación y poder decir si son o no son investigación, y para ello apelamos a una ventana de Yovari con dos ejes. En el eje de las ordenadas habíamos colocado la discriminación del conocimiento según la perspectiva del propio investigador, en este caso ustedes cuando estén elaborando su trabajo de grado. Y habíamos dicho que esto, por supuesto, puede ir de entre el conocimiento que ustedes en un momento determinado tengan ante un asunto, puede ir desde el extremo de no saberlo hasta el extremo de saberlo. Por otra parte, en el eje de las abscisas, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás. Y entonces el conocimiento desde la perspectiva de los otros también va desde lo que saben o de lo que no saben para cualquier asunto o fenómeno que se plantee. Como habíamos dicho, tendríamos entonces 4 cuadrantes que se forman en esta figura y en cada uno de ellos tenemos una combinación. Cuando estamos en este cuadrante donde la característica es que ante una situación o detalle ustedes saben de lo que están hablando y además los demás también saben de lo que están hablando, estamos en una conversación de cafetería. Lo que estamos es chismeando. Que si el gobierno no sirve, que si los medios de comunicación tal cosa, que si la inflación, cosas que todo el mundo sabe. Cuando estamos hablando de ese tipo de cosas que todo el mundo sabe, evidentemente no podemos tener ninguna relación con la investigación que hemos dicho que está asociada a incrementar el acervo de conocimiento en un área determinada. Por lo tanto, esto no puede ser catalogado de investigación. Luego, podríamos observar que cuando el investigador o usted ante una situación, hecho, fenómeno cualquiera, está en posesión de conocimiento sobre ella y se encuentra con un conjunto de personas, una alteridad, otros que no saben sobre ese fenómeno, entonces estamos dando el fenómeno de divulgación. La divulgación es importante para la transmisión, la generación de conocimientos y de hecho es uno de los pilares de la investigación, pero no es investigación. Lo que yo estoy haciendo ahora se supone que cabría dentro de esta casilla de divulgación. Yo empiezo a conversar con ustedes de una cantidad de cosas que yo sé por experiencia, porque lo estudio, porque lo leo, por una cantidad de cosas, y algunas, y quizá muchas de ellas, ustedes no lo saben antes de estas interacciones, por lo tanto, esto es un proceso de divulgación. Cuando uno va a un congreso científico, los investigadores presentan sus trabajos, normalmente trabajos que están en avance, trabajos que no están terminados, o primeras entregas de un trabajo más de mayor alcance, y los demás, los que formamos el auditorio, no sabemos sobre eso. Entonces hay un proceso de divulgación. Pero también cuando ustedes terminan sus trabajos de grado, cuando la gente de los doctorados termina sus tesis, cuando la gente decide escribir un libro en función del conocimiento y experiencia que tiene, o cuando presentamos artículos a las revistas arbitradas y éstas deciden su publicación, estamos en un proceso de divulgación. Hay una fuente, un grupo de trabajo, una persona individual que sabe sobre algo y procede a informarlo, a divulgarlo, a comunicarlo para que sea consumido por los que no lo saben.
Entonces, sin duda, divulgar el conocimiento es una actividad asociada a la investigación, pero no es investigación. Seguimos avanzando, nos podemos conseguir, por supuesto, con lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Bueno, que ustedes, la persona que está observando ese asunto, hecho, fenómeno, es la que decide que no sabe sobre ello. Y en cambio, los demás sí saben sobre ello. Entonces, en ese momento, lo que uno está haciendo es documentarse, que es lo que tradicionalmente llaman investigación, porque cuando, al menos en Venezuela, cuando uno está en kinder lo mandan a investigar para poder doblar la plastilina, y cuando está en primer grado otra cosa, y cuando está en tercer grado otra cosa, y todo el tiempo lo están mandando uno a investigar, que ninguno hace investigación, pues porque obviamente nadie se está generando allí ningún conocimiento nuevo salvo para sí mismo. Uno lo que hace es generar ese conocimiento nuevo para sí mismo, porque hace una cosa nueva, porque pregunta por algo, pero ese algo que uno aprende, lo que está es documentándose porque había otro que lo sabe, hay una fuente donde tú lo vas a buscar, no es un conocimiento nuevo. Entonces, sin duda, documentarse es clave en un proceso de investigación, pero no es investigación. Entonces, cuando la gente dice, no, es que yo hice una investigación muy profunda para resolver ese problema, lo que hiciste fue leer 4 libros y 5 artículos, eso no es investigar, eso es documentarte. Y es la contrapartida, es digamos el sello de la moneda cuya cara es la divulgación. Para que pueda existir documentación, forzosamente tuvo que existir alguno que antes divulgase. Si tú tienes un conocimiento y no lo divulgas, no va a haber quien pueda documentarse. Entonces, divulgar y documentarse son dos caras de la misma moneda, son dos actividades asociadas a la investigación, pero ninguna de ellas es investigar. Y documentarse es lo que con mucha frecuencia la gente confunde con investigar, porque está en la búsqueda de información. La búsqueda de información no es investigación. Es una actividad asociada a la investigación, pero no es investigación. Entonces, digamos que esto nos permite, por eso una definición operativa, categorizar, clasificar, distinguir los distintos esfuerzos. Tanto divulgar como documentar, dijimos, son parte importante, están asociadas a la investigación, pero no son investigación. ¿Qué es investigar entonces? Bueno, investigar, que es lo que perseguimos en este posgrado, es ante un problema, una situación o evento que tú previamente no sabes sobre él, no sabes cómo lidiar con él, cómo atender a su interrogante, y cuando tratas de documentarte te das cuenta que los demás tampoco saben. En ese momento tú estás en un trabajo de investigación, y ese trabajo de investigación va a generar un conocimiento, siempre va a generar un conocimiento, a lo mejor no el conocimiento que tú quieres, pero siempre va a generar un conocimiento nuevo sobre ese problema. Y ese conocimiento nuevo va a poder ser divulgado y otros van a poder documentarse y van a poder investigar en los espacios en los que los anteriores han dejado su legado, donde ha terminado su contribución, o en espacios intersticiales que quedan entre una y otra contribución, donde hay algunos vacíos, algunos huecos que necesitan unirse, o donde hay algunos desarrollos y generaciones que son contradictorias en parte de sí. Entonces, un nuevo investigador que se documenta porque aquellos anteriormente divulgaron, descubre estas contradicciones y consigue lo que llamaríamos un nicho, un espacio donde generar un conocimiento que puede mejorar la situación general sobre el problema que estamos planteando, que será siempre entonces un problema de investigación. Esa investigación genera ese conocimiento, y una vez que se genera ese conocimiento, cualquiera podría documentarse y luego resolver problemas de acción, es decir, establecer, determinar soluciones asociadas a aquel problema de conocimiento que habíamos dicho antes. Y esta es la gran diferencia. Entonces, los ingenieros no solemos resolver problemas de investigación, sino problemas de acción que requieren soluciones. Y las soluciones normalmente necesitan es que nos documentemos, bien sea en nuestras propias experiencias, nuestros conocimientos impartidos a lo largo de nuestros estudios, o bien sea en divulgaciones que siempre se van haciendo de aquellos que regularmente están investigando. Entonces ya tienen una buena definición operativa, no
una definición formal, pero es una definición operativa de investigación que nos permite distinguir. Evidentemente, con toda esta presentación que les he hecho sobre la definición operativa de investigación, yo lo que aspiraría es que ustedes se les formaran algunas preguntas, que estoy seguro que se están haciendo cuando escuchan estas palabras y ven estas imágenes. No puedo hacérselas porque no estamos juntos, pero yo me imagino que las preguntas abiertas que revolotean en su mente serán, oye, ¿y quiénes son ellos y cómo establecemos que no lo saben? Esa es una pregunta importante. ¿Quiénes serán ellos? Pues si usted está investigando en ingeniería mecánica y dentro de ingeniería mecánica está investigando en turbomáquinas, pues ellos son las personas que están relacionadas a los conocimientos en turbomáquinas. Ellos no es cualquiera. Cuando yo decía los otros no son todos los otros. Los otros y ellos son aquellos que tienen interés en esa área de conocimiento, bien sea porque son investigadores, porque son académicos, porque son estudiantes o porque son profesionistas, es decir, personas encargadas de ejecutar una profesión. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo que los demás no lo saben? Bueno, la clave nos la da la misma definición operativa. ¿Cómo puedo saber yo que alguien sabe algo? Claro, si lo divulga. Si ese alguien publica lo que sabe, entonces ya yo puedo saber qué sabe y qué no sabe, porque lo que no ha publicado, lo que no ha divulgado, no lo sabe. Por lo tanto, la clave para poder saber qué es lo que no se sabe en un área que a nosotros nos interesa investigar está en la documentación. Al documentarnos en lo que sería la literatura especializada o la literatura asociada a esa área que define a los ellos, al entorno de nuestro problema de investigación, es que vamos a poder distinguir si nuestra propuesta es o no una propuesta de investigación. Entonces, la comunidad científica y profesional con interés en el área son ellos y la documentación sobre lo que se divulga es la forma de saber lo que no saben. Siempre los problemas tienen una especie de déjà vu. O sea, hay muchos problemas que se repiten de una forma o con algunas variaciones en distintos momentos de la historia y en distintas áreas y contextos. Y además, cuando uno llega a cualquier sitio, observa unas situaciones, detecta unos patrones que se le presentan como un problema para el cual no tiene conocimiento y por lo tanto se le ocurre una idea de investigación. Y eso puede estar muy bien, porque todos somos muy brillantes y todos somos creativos. Y si estamos entrenados para ser ingenieros, tenemos esa vocación a ver el mundo en forma de problemas y por lo tanto a plantearnos soluciones o a darnos cuenta que nos faltan saber cosas, generar un problema de investigación para aportar esas soluciones. Pero resulta que muchas veces nuestras ideas son ideas que ya se conocen en otra parte, que ya están divulgadas. Por eso es que tenemos que documentarnos. Porque muchas veces nuestras ideas son geniales, pero muy repetidas. Y uno no lo puede saber. Además que, observemos, cuando uno de repente le dice a alguien, oye, eres una en un millón o eres uno en un millón, lo que está haciendo es alabarlo. Está tratando de decir que es cierta exclusividad. Pero imagínense que ese interlocutor al que le estamos diciendo que es una o uno en un millón resulta ser un chino. Y no, hay 3.000 millones de chinos. Entonces hay 3.000 igualitos a ellos. Por muy bueno que sea, hay 3.000. Entonces, eso no es lo mismo que preguntarlo o decirlo cuando estamos en un espacio mucho más reducido. Bueno, por supuesto que Brasil, Argentina, Italia, España juegan al fútbol mejor que Venezuela, porque es que son millones de personas jugando al fútbol. Por supuesto que tienes millones de personas jugando al fútbol, resulta ser que siempre van a haber 10, 12, 15 o 20 que son extraordinarios. Lo que ocurre en nuestro caso cuando hablamos del béisbol. Tenemos millones y millones de muchachos jugando pelota todos los días. Algunos tienen que salir, ir destacando hasta que llegan y hacen todo el proceso de demostrar su calidad y los vemos jugando en las grandes ligas como ahorita al fenómeno este de Ronald Acuña. Entonces, por muy brillante que sea tu idea, la pueden haber tenido muchos antes que tú. La única forma
de que sepas que esa idea tuya puede ser una investigación interesante o útil es que te documentes. ¿Y dónde te vas a documentar? En la literatura que divulga la comunidad científica y profesional con intereses compartidos en tu área de investigación. Ahora fíjense, ¿qué pasa con la divulgación? Bueno, si observamos esta gráfica, veremos que las estadísticas oficiales las estadísticas del Miniwatts Marketing Group que reporta el uso de Internet, nos dice que de los idiomas están en Internet, es decir, que las páginas están hechas, son pues muchos idiomas, pero el líder en usuarios con más de 948 millones es el inglés. Después vienen los chinos con 750 millones, pero como dijimos hace un rato, los chinos están invalidados para todos los juegos porque son demasiados. Y entonces estos 700 millones es una tontería. Y además están todos concentrados allá. Pero el siguiente idioma es el español, con 277 millones. Es un lenguaje sumamente importante, bastante más importante que el árabe, que son muchos, importante que el portugués, que el japonés, que otros lenguajes asiáticos, pero que incluso el francés o el alemán, que son naciones potencia en términos de investigación. Es decir, que el español, sin duda, es un gran lenguaje y es un buen lenguaje para comunicarnos. ¿Ok? Pero de todos, es indiscutible que el mejor es el inglés. Es tan potente el inglés que incluso es mayor que el resto. ¿Okay? Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 países. Aquí están los 10, claro, la gráfica decía, los 10 lenguajes más importantes de inglés en millones de usuarios. Pues resulta que el inglés es más grande que el resto de los que están fuera del grupo de los 10 más importantes. Cosa que no puede hacer ni siquiera el chino. Pero nosotros estamos allí. Es importante el español. Ahora fíjense, eso fue en 2016. ¿Qué pasó en 2013? Antes, bueno, que el inglés seguía siendo el primero, el chino seguía siendo el segundo y el español seguía siendo el tercero. O sea, no hay cambios allí. Es sin duda un lenguaje sumamente importante el inglés. Lo que sí podemos ver es cómo en 3 años la cantidad de idiomas que estaban fuera de los 10 primeros, pues prácticamente se duplicó. O sea que lo que también es un hecho rotundo es que el Internet o red de redes es una profunda fuente democrática de grandísima diversidad. Es muy bien, nos hemos dado cuenta con un parámetro interesante para medir que el español es sin duda un tremendo idioma, un idioma muy importante. Ahora, ¿qué resulta? Que a pesar de ser tan importante, y hemos visto que el chino y el inglés lo eran aún más, resulta ser que cuando ya nos metemos no en Internet como un todo, sino en los asuntos que tienen que ver con ciencia y tecnología, resulta que no es el lenguaje de la ciencia. Y aquí podemos ver una gráfica que nos puede ayudar a comprender eso. Esta gráfica, como pueden ver, tiene distintos países en el eje de las abscisas y distintas relaciones en el eje de las ordenadas. En cada uno de ellos hay 4 barras apiladas para 4 periodos de tiempo que van desde el más antiguo, la barra azul, que es el trienio 1996-1999, hasta el más moderno, que es la barra, digamos, verde fosforescente, que ocupa el trienio 2008-2011. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos 15 años de evolución? Bueno, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, cuando una persona investiga y divulga lo que sabe y su idioma nativo es el holandés, resulta que la divulgación que hace es mayoritariamente en inglés. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el ratio, la proporción de artículos que se publican en la revista de personas cuyo lenguaje nativo es el holandés es de 25-1 en el trienio 96-99 y salvo un pequeño retroceso en el 2000-2003, la curva ha seguido ascendiendo hasta unos niveles que ya pasan de 40 y quizás sean 42 o 43 artículos en inglés por cada artículo que publican en holandés personas cuya lengua nativa es el holandés.
Si vamos al italiano, vamos a observar el mismo patrón, un patrón creciente que para 2011 estaba en 30 artículos de inglés por cada artículo en italiano para las personas cuyo lenguaje nativo era el italiano. El alemán, que es una lengua potente, es una de las lenguas eh, más interesantes. Mucha filosofía se hace en alemán porque es que el lenguaje permite pensar. Alemania es una potencia tecnológica, todo el mundo lo sabe y lo conoce. Están orgullosos de su historia, son líderes europeos, pero aún así, vemos como también con una tendencia creciente desde el 96 hasta el 2011 y en el trienio 2011 rozan los 10, puede ser 9 artículos en inglés por cada artículo en alemán que publican las personas cuyo lenguaje nativo es alemán. Y esto es muy importante porque en Alemania hay una industria editorial muy elevada. Lo mismo pasa en Holanda, con muchas raíces, con una gran cantidad de revistas, gran cantidad de editoriales muy importantes en términos científicos y tecnológicos. En Francia, los franceses y los ingleses se odian ancestralmente, es una cosa que está en la amígdala, es visceral por completo. Francia tiene solamente en París 80 universidades, todas prestigiosas y con muchísima vocación a la ciencia. Sin embargo, también observamos, en menor medida, pero con la misma tendencia creciente, como las publicaciones que privan son las publicaciones en inglés. El valor más pequeño estaba cerca o era, en efecto, al principio, el trienio 96-99, 5 artículos en inglés por cada artículo en francés que publicaban investigadores cuya lengua nativa es el francés. Y luego el asunto sigue creciendo. Cuando vamos a España, o sea, el español, que lo hablamos en toda Latinoamérica, que lo habla España, que por cierto es una sociedad anglofóbica, o sea, aquí la gente contemporánea conmigo no le gusta mucho el inglés, en los jóvenes está eso cambiando. En Latinoamérica sabemos que también, aunque tenemos una influencia importante en los Estados Unidos, hay ciertas barreras y resistencias para el inglés y particularmente en la academia venezolana, fundamentalmente la no técnica, porque la técnica no le queda más remedio que acercarse al lenguaje inglés, pues tratamos y con orgullo publicamos en español, pero aún así hemos observado como hay una tendencia estable de casi una década donde se publican al menos 6 artículos en inglés por cada artículo en español que publican aquellas personas cuyo lenguaje nativo es el español. En Rusia hubo un crecimiento exponencial en el trienio 2008-2011 y solamente vemos un descenso en Brasil que puede ser objeto de alguna política particular de estimulación en el ámbito científico. Brasil ha estado haciendo unas inversiones importantes para potenciar todo lo que es la ciencia y la tecnología y convertirse en un coloso dentro de América. Y allí pueden haber disposiciones como las que hay en Venezuela en el programa PEI que prelan la publicación en revistas locales y pues probablemente esas revistas estén publicando en portugués. En China, pues hay todavía una proporción que pasa 2 artículos en inglés por cada artículo en China, por cada artículo en chino. Y bueno, obviamente, aunque esta es la proporción más pequeña y hay muchísimos chinos, pues ya sabemos que si por cada uno que publican en inglés publican 2, por cada uno que publican en chino publican 2 en inglés, la producción científica en inglés que proviene de autores cuyo lenguaje nativo es el chino es sumamente importante. Entonces, en conclusión, el lenguaje de la ciencia no es el español, aunque sea un lenguaje muy importante en el mundo. El lenguaje de la ciencia es el inglés. Y si nosotros queremos divulgar y que nuestro conocimiento sea conocido en el mundo, tenemos que divulgar en inglés. Pero eso es lo menos importante ahora para ustedes que están tratando de hacer un tema de investigación para una maestría. Para ustedes, lo importante es que si ustedes quieren saber si están haciendo investigación, tienen que discriminar si los demás en su área no lo saben. Bueno, si ustedes tratan de hacer esa discriminación solamente en español, están perdidos, porque se están perdiendo el grueso de la producción científica. Entonces pueden estar teniendo una idea brillante, una gran idea que ha sido investigada por otros en cualquier otra parte. Y ojo, que revisando el inglés, que ya tiene sus dificultades, sus barreras y todo lo que ustedes quieran, garantizamos conocer bastante de la divulgación científica, pero existe una divulgación importante en chino, existe una divulgación importante en portugués, en ruso, en francés, en alemán, en italiano, en holandés, lenguas que a lo mejor no podemos entender, en turco.
¿Cuánto no hay en los países nórdicos, en Irán, en los países árabes? O sea, hay muchísimas cosas que pueden ser ideas brillantes para nosotros y que están repetidas en otra parte. Ahora, si nosotros verificamos que nuestra idea es una idea que aporta a la literatura científica en inglés, tenemos ciertas garantías de poder establecer en aquella definición operativa que los demás no lo saben. Si nos quedamos solo con el español, nos quedamos solo con las revistas latinoamericanas, nos quedamos solo con las tesis que se producen en Venezuela, nos quedamos solo con las tesis de la UNESCO, evidentemente que lo que estamos es viéndonos el ombligo y aquello que pueda parecer una contribución puede ser simple y llanamente algo completamente repetido y reciclado. Fíjense, otras evidencias concretas. Esta revista, la revista Perspectiva, que está aquí, donde estoy poniendo este artículo de 1988, el señor Obanja, Modalidades Educativas Africanas, es una revista que publica la Organización de Estados Iberoamericanos. Y esa revista publica artículos, cada artículo que se presenta, lo publica, ya vamos a terminar, lo publica en inglés, en español y en portugués. Pues resulta que si ustedes buscan este artículo en español en Google Scholar, bueno, en el momento en que se hizo esta búsqueda, esto fue una contribución de un participante de este seminario llamado Larry Mendoza, no tenía ninguna cita en Google Scholar. Pero si tú ahora agarras ese mismo artículo, ¿verdad? Y lo buscas en inglés, Patterns of Educational Reform in Africa, que es el mismo artículo, del mismo año, del mismo autor, solo que en la versión en inglés, resulta que tiene 10 citas. Entonces, evidentemente, este es el anverso de la moneda. La presentación anterior era para, o la lámina anterior era para convencerlos de que ustedes, si no verifican que su idea no está contemplada en la literatura científica en inglés, no pueden defender que en efecto están haciendo un aporte al conocimiento, porque están buscando en una zona muy restringida del conocimiento universal, científico, tecnológico en el área en el que estén trabajando. Y esta es, digamos, el sello o el embés de la hoja. Si ustedes quieren divulgar, si ustedes quieren que lo que ustedes averiguaron se sepa en el mundo, tendrán que publicarlo en inglés, porque si no lo publicas en inglés, pues resulta ser que va a tener muchísima menos exposición y por lo tanto muchísimas menos posibilidades de ser conseguida. No voy a cortar el video, sino vamos a terminarlo. Vamos a discutir momentáneamente lo que serían esas fuentes de información. Dijimos, ¿dónde buscamos, dónde determinamos lo que los otros no saben? Bueno, podríamos hacer una especie de jerarquía de las más importantes a las menos importantes. Como estamos haciendo un curso para estudiantes de maestría, la fuente más importante de todas serán tesis de doctorado y maestría. Se supone que las tesis de doctorado son de un nivel mayor, producen teoría, y las tesis de maestría lo que hacen es permitir que ustedes dominen o muestren dominio sobre un área concreta y sobre los métodos de investigación. Entonces, las tesis de doctorado y las tesis de maestría para ustedes son el nivel máximo de calidad esperada de una fuente de información. Ojo que esto es calidad esperada. O sea, si la tesis de doctorado se realizó correctamente, si el jurado que se conformó para esa tesis doctoral era un jurado correcto de expertos en el área, eso está arbitrado por 5 expertos y de conocimiento de altísimo nivel. Pero en todas las universidades en el mundo, y el caso más reciente es el del presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, en su tesis de doctorado en la Universidad Camilo José Cela, el jurado eran Pluto, Donald y Mickey, sus 3 amigos de infancia. Entonces, por supuesto, obviamente ahí se pasan gazapos de calidad. Entonces, aunque sea una tesis doctoral, puede ser que no reúna las mismas exigencias incluso que se le están haciendo a ustedes desde los comités para presentar su fuente, su trabajo de grado. El mismo nivel tendría entonces una tesis de maestría siempre con las mismas consideraciones de que estamos hablando de una jerarquía ideal, si todos los procedimientos en cada una de las universidades se cumplen. Luego vienen las revistas científicas. Las revistas científicas tienen lo que llamamos un proceso de arbitraje. Usted hace una contribución que considera que es importante, lo envía a la revista lo asigna a unos árbitros y los árbitros deciden si eso es o no una contribución y qué cosas tendría que modificar para que en efecto sea algo publicable. Eso nos da a nosotros también una garantía de calidad, igual que
la existencia de jurados en las tesis de doctorado y en las tesis de maestría. Las revistas científicas además utiliza un método llamado doble ciego. Uno no sabe quién lo va a evaluar en principio y los que evalúan no saben específicamente a quién están evaluando, también en principio. Porque cuando las comunidades son muy pequeñas, la gente conoce el trabajo que está haciendo cada quien. Adicionalmente, las revistas también tienen diferentes niveles de calidad y de importancia y de responsabilidad. De eso discutiremos más adelante en otro video. Pero la primera norma que les puedo decir es que hay dos grandes tipos de revistas, revistas muy especializadas y revistas muy amplias. Las revistas muy especializadas, los que saben de eso son muy poquitos, todos forman el comité de arbitraje y por lo tanto, cuando ellos dicen que eso es un aporte, es porque es un aporte. En cambio, las revistas que son muy amplias, por ejemplo, revista de gerencia. Oye, la gerencia tiene 50.000 tópicos. Entonces, es muy difícil que tú tengas un conjunto de árbitros especialistas en todos y cada uno de los tópicos. En cambio, una revista que sea la revista de cultura organizacional, es más fácil conseguir especialistas que sean realmente especialistas en un área que es más restringida. Y eso nos puede ayudar a distinguir de buenas a primeras un material que puede haber sido arbitrado más rigurosamente que otro. Siempre van a haber excepciones. Estas son normas y tips de carácter general. Luego vienen las actas y memorias de conferencia, que como les dije, también están caracterizadas por un proceso de arbitraje que suele ser muchísimo más rápido y por lo tanto más laxo que el de las revistas o el de las tesis, que además se suelen presentar trabajos que por su misma naturaleza y por la forma en que es el evento, lo que se quieren es exponer delante de otras personas que saben del área para recibir críticas, sugerencias, debatir ideas que enriquezcan tu propia investigación, para tener, digamos, valoraciones o alertas tempranas de que lo que estás investigando va bien encaminado o no, según el criterio de un conjunto de personas razonables. Luego están los trabajos de ascenso que presentamos los profesores en las universidades. Cuando cada uno de nosotros asciende en el escalafón, presenta un trabajo de investigación que también es arbitrado por un comité. Luego vienen los documentos oficiales públicos y privados. Los documentos oficiales públicos y privados suelen ser también de alguna forma revisados por algún comité, como las normas que tienen unos comités estándar, o los documentos públicos de carácter que son disposiciones, suelen estar revisadas de alguna forma. Entonces, tienen un cierto nivel de importancia en términos de valor de la información. Adicionalmente, hacer documentos oficiales establecen normas, procedimientos, cosas que hay que seguir y son sin duda una fuente de información importante. La diferencia entre el primer lote que termina en trabajo de ascenso está en el arbitraje, en la revisión de expertos. Allí también estarían los libros. El problema con los libros es un problema de actualidad. Los libros suelen ser procesos sobre conocimientos más maduros, no sobre conocimientos más modernos o de punta como los que están en la primera zona de la lámina. Después vienen las tesis de especialización y pregrado. ¿Por qué? Aunque también tienen algún tipo de arbitraje, están en un nivel que está por debajo del nivel que tú aspiras y por lo tanto lo que se demanda y se exige es muy distinto a lo que se exige en un programa de investigación real. Una tesis de especialización y de pregrado, por su naturaleza, esos son planes de formación profesionalizantes que tratan de que tú ejerzas una profesión. Y como tratan de que tú ejerzas una profesión, normalmente están orientados hacia problemas de acción. Sin embargo, son buenas fuentes de información para sacar algunos datos, cálculos. Algunas de sus conclusiones pueden darnos cierto tipo de ideas para marcar algunos eventos, pero como referencias formales para construir un conocimiento están bastante por debajo. Luego están las revistas de divulgación y los artículos de prensa. Los artículos de prensa pueden ayudar en datos, en hechos, en opiniones, igual que las revistas de divulgación. Claro, las revistas de divulgación a veces tienen entrevistas a personas que son expertos notorios en su área, particularmente cuando son revistas de divulgación de asociaciones profesionales, como el Project Management Institute, por ejemplo, tiene una revista, o Informs tiene una revista que es de divulgación, pero esa revista de divulgación normalmente atiende tópicos con personas que saben y preguntan a personas que saben mucho. Entonces, ahí hay información, solo que esa información no está contrastada, no está arbitrada, y por lo tanto, ahí hay una debilidad en términos de calidad. En este mismo nivel
llegaríamos a que aquellos que se entrevistaron y que son autoridades en un área particular, unas declaraciones de ellos son una fuente de información válida. Y finalmente, también va en las opiniones personales basadas en experiencia. Si usted le pregunta a un operario que tiene 15 años trabajando con una máquina y él le indica que cada vez que ha fallado, se ha tenido que parar en la caldera por el pH, había un ruido en alguna zona del sistema de vapor, bueno, eso seguramente es un conocimiento. Entonces, usted tendrá que investigar por qué tipo de ruido, qué podía haberlo causado, y puede ser que obtenga un conocimiento importante que esa persona a lo mejor no puede articular, pero uno sí estaría en capacidad de articularlo. Incluso uno, cuando ya uno tiene 10, 12 años en una empresa, uno puede decir, bueno, en mi experiencia, en esta empresa tenemos un problema así asado, y eso es una opinión válida, que sirve como fuente de información a un trabajo de investigación, pero que está en la parte más baja de la escalera de calidad en términos de valor. Entonces, el valor siempre lo va a dar cuando se contrasta, como estas de aquí arriba, contra jurados, árbitros que se suponen especialistas en el área particular. Y hacia abajo, quien está dando la experiencia es una única persona, es subjetivo, aquí es intersubjetivo. Lo mismo ocurre en la declaración de autoritas o en la revista de divulgación. Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta de en qué fuentes tienen mayor calidad y qué fuentes tienen menor calidad. Sus trabajos de investigación tienen que tener, probablemente puedan tener de todas las fuentes, pero tienen que tener una concentración importante en esta zona que está aquí y además tienen que haber consultado y revisado cosas que estén en lenguaje inglés. Nos queda una pregunta. ¿Cómo es el objeto? ¿Ya se lo pudieron imaginar? Bueno, se los develo porque si lo hicieran otro video, igual lo pueden ver antes de tiempo, pero recuerden tratar de dibujarlo e imaginárselo. Habíamos dicho que esta era la vista desde arriba del objeto. Y hayamos dicho que esta era la vista de frente o el plano de alzada del objeto. El objeto que da esos dos planos es este. ¿Lo lograron? Suele ser muy difícil. Y suele ser muy difícil por un asunto de paradigma. Cuando uno observa esta figura o esta figura, lo que a uno se le ocurre es que el objeto es cuadrado, es un paralelepípedo de alguna forma. Y es muy difícil que se le ocurra que sea un cilindro. Entonces, si no es un cilindro, no hay forma de tener estos dos cortes. Con ninguna forma cuadrada, o sea, un paralelepípedo, con ningún paralelepípedo vamos a poder obtener estas dos vistas simultáneamente. ¿Ok? Este ejemplo no es mío, es un ejemplo excelente que saqué de un libro de Webnitz, el Mix and Ollenjik del 2003. Se lo recomiendo a los que les interesa el área de las ondículas. Es realmente un libro bastante sencillo, pero este ejemplo me pareció brillante. Ellos lo utilizan para explicar el concepto de campo vectorial que también es difícil porque los ingenieros tenemos una noción del vector muy particular, que es distinta a la de los matemáticos y estadísticos, que es lo que la visión que interesa en este proceso de ondícula. Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme, a pesar de que nos extendimos más allá de los 25 minutos. Pronto les colocaré algún otro video. Hasta luego.